En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista obvio es el capital humano, la formación de capital humano y las políticas públicas que ayudan a formar el capital humano y sobre todo la educación como factor de movilidad social. Todas esas ideas genéricas y abstractas aterrizan en una historia. Bienvenido, Juan David Merlo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Bueno, Juan David, ¿qué vas a estar haciendo el día 22 de agosto de este año? Estaré empezando mi maestría con una beca Fulbright en la Universidad de Duke en los Estados Unidos. ¿Empezando una maestría en Ingeniería Ambiental? No, yo soy ingeniero ambiental y empezaré mi maestría en Política Pública. Política Pública en la Universidad de Duke en Estados Unidos con una beca Fulbright. Y quiero que nos devolvamos un poco a dónde estudiaste la primaria y el bachillerato y cómo fue ese entorno. Claro, yo estudié mi primaria y mi bachillerato toda mi vida secundaria en el Colegio La Aurora, un colegio público en la localidad de Usme, y gracias a la beca Serpilo Paga pude acceder a educación superior y estudié Ingeniería Ambiental en la Universidad de los Andes. Para quienes nos siguen de fuera de Bogotá, recordemos que la localidad de Usme es una localidad inmensa de Bogotá que tiene unos colegios públicos, por supuesto, pero sobre todo es una localidad que no se caracteriza por tener, digamos, un ingreso per cápita muy alto dentro de la ciudad. ¿Me equivoco? Exacto, es una localidad de estrato socioeconómico 1 y 2 en su mayoría y el 70% es rural, algo que no es muy común en Bogotá. 70% rural en la localidad de Usme, estratos 1 y 2, y en el Colegio Público La Aurora estudió Juan David Merlo su primaria y su secundaria. Retomemos ese eslabón que lleva a que de repente empieces a enganchar con mayor y mejor formación de capital humano y es el Serpilo Paga. ¿Cómo fue en el Colegio La Aurora la educación y cómo fue ganar la opción de Serpilo Paga? Claro, entonces yo me gradué del Colegio La Aurora en el año 2014. Ese año se anunció por primera vez el programa Serpilo Paga, donde 10.000 estudiantes que cumplieran con un puntaje del Sisbén iban a poder ingresar con todo pago y con un costo semestral, digamos con un estipendio semestral a las mejores universidades del país. Entonces, cuando presenté mi examen ICFES, porque ese es uno de los criterios de selección, era uno de los criterios de selección, pues llegaron los resultados y el mensaje grande fue como: eres un posible candidato a Serpilo Paga, postúlate a la institución de educación superior que quieras y empieza el proceso. Me postulé a la Universidad de los Andes y empecé a estudiar Ingeniería Ambiental en el año 2015. No dejemos todavía el Colegio La Aurora. ¿Cómo caracterizarías la educación en el Colegio La Aurora, sabiendo que es parte de tu capital humano y que por lo tanto estás muy agradecido, pero también eres objetivo? ¿Cómo calificarías la educación en el Colegio La Aurora? Sinceramente pienso que, y muchos, digamos, expertos en educación lo dicen, Colombia ha podido avanzar en una agenda de mejorar la cobertura de la educación, es decir, cuántas personas se educan en primaria y en bachillerato, pero el gran reto de la educación en Colombia en este momento es la calidad de la educación. Y en eso, así como tú dices, que puedo ser crítico y objetivo, es que pues, el Colegio La Aurora, que tiene una calidad humana y de profesores muy alta, le falta un poco en calidad de la educación. Y es un problema de muchos de los colegios públicos. Cuando entré a la Universidad de los Andes y me enfrenté con lo que debía supuestamente saber como estudiante de 11, me di cuenta que la diferencia en calidad de educación de la calidad de educación que yo había tenido con respecto a otros estudiantes de educación privada era enorme. Entonces, el Colegio La Aurora sí, una calidad humana gigantesca, pero como muchos de los colegios públicos del país, hace falta invertir mucho en lo que es calidad de la educación. Si uno quisiera caracterizar a grandes rasgos la probabilidad de que un estudiante promedio de un colegio público como el Colegio La Aurora llegue a una universidad top en Colombia, sea pública o privada, ¿cuál sería esa probabilidad? No podría hablar de números porque no los conozco bien, pero puedo hablar de mi promoción. De 160 estudiantes que nos graduamos, 7 pudieron entrar a educación superior y 3 personas al programa Serpilo Paga. De 160 graduados, ¿cuántos a educación superior? 7.
digamos, eso se refleja en las cifras. Únicamente el 30% de los graduados de los bachilleres en Colombia entra a la educación superior. Bueno, finalmente tienes la suerte y el mérito de ser uno de los miembros de Ser Pi lo Paga y llegas a un entorno de una universidad privada, quizás la universidad privada más prestigiosa del país o del top 3 o top 4 del país. ¿Cómo es esa inserción en ese nuevo entorno, así como la de otros miembros de Ser Pi lo Paga? Porque esa es una de las críticas que el programa recibió en su momento, claro, y es que eran como moscos en leche, digamos. Sí, creo que ese es un estereotipo de la sociedad colombiana porque es una sociedad altamente desigual y no estamos acostumbrados a que haya movilidad social. Es decir, que gente que es de estrato 1 y 2, no es común que gente de estrato 1 y 2 esté en la educación superior y en un aula de la Universidad de los Andes. Entonces, Mauricio, yo creo que ese programa fue un motor, no únicamente para que gente de estratos 1 y 2 o 3 se educara, sino también para que dos caras de una misma Colombia estuvieran juntas en un salón de clases. Y que, por ejemplo, en mi carrera que hablamos de problemáticas ambientales, pudiéramos compartir las perspectivas que tenemos de la sociedad colombiana y ver que no son las mismas cuando hemos tenido experiencias de vida diferentes. La Universidad de los Andes acertó mucho en cómo vincular a los estudiantes de Ser Pi lo Paga, desde materia educativa, ¿no? Más refuerzo, también oportunidades económicas, distintos subsidios, y digamos, por primera vez pudimos darnos cuenta cómo conviven dos Colombias en un salón de clases y que no hay nada malo de ello. Estaba viendo las estadísticas esta mañana del programa Ser Pi lo Paga y por primera vez los estudiantes de estrato 1 que pasaron a ocupar clases de universidades privadas en Bogotá pasó del 1.6 al 7.2 y de estrato 2 del 6.5 al 20.2. Es decir, por primera vez hubo un salto grande en estudiantes de estratos socioeconómicos bajos en las universidades más prestigiosas de Bogotá. Existe una discusión sobre lo que representó Ser Pi lo Paga y sus críticos dicen esa plata, en lugar de concentrarse en unas cuantas personas, varias personas, pero unas cuantas personas, debería meterse a mejorar la educación en general, la educación pública en general. Es una pregunta difícil para alguien que se ha beneficiado de Ser Pi lo Paga, pero ¿cuál es tu respuesta ante esa crítica? Creo que es una crítica muy válida. Como lo mencionaba, la cobertura en educación superior aún no es lo suficientemente alta, sobre todo en educación pública. Pero también no hay que ignorar el problema de la desigualdad educativa en Colombia. Creo que las políticas públicas tienen, y tengo esa percepción, que orientarse también en aumentar la universidad pública, pero también no segregar más las brechas sociales y educativas que ya hay en el país. Entonces es una crítica muy válida porque es un programa que cuesta, porque la mayoría de los estudiantes escogen una universidad privada, pero también tiene un sentido humano detrás y es como unir a una sociedad en un salón de clases, cosa que no es muy común. Entonces siento que el programa Ser Pi lo Paga no únicamente le ayuda al país a que esté más educado, sino también menos desigual. Habrá gente que dice, bueno, claro, el beneficio es privado, personal, entonces se habla desde el beneficio personal. Sin embargo, saliste a trabajar en la administración pública, vas a estudiar políticas públicas, pero tienes además en la localidad de Usme un proyecto de danza que se llama Proyección Latina. 2 palabras sobre Proyección Latina para entender el impacto comunitario de una persona feliz como tú. Proyección Latina, yo soy el director de Proyección Latina, una academia de baile en el barrio La Aurora, al sur de la ciudad, en la localidad de Usme, en donde más de 300 niños y niñas se han proyectado en lo que es danzas latinas y han podido profesionalizarse en una carrera artística que, digamos, sigue siendo difícil para alguien, para una familia de estrato socioeconómico bajo. ¿Cómo fue, Juan David, concursar y ganarse la beca Fulbright? La beca Fulbright es una de las becas más prestigiosas del mundo. Son muy poquitas, en Colombia únicamente. El año pasado solo ofrecieron 5. Yo fui seleccionado como uno de los 5 becarios Fulbright. Es para educarse en Estados Unidos. ¿Y cómo fue el proceso? En realidad fue un proceso bastante
no quiero decirlo difícil, pero sí retador, porque tenía que mejorar mi nivel de inglés, tenía que empezar a postularme a las universidades, escribir por qué quiero estudiar en una universidad de los Estados Unidos, por qué creo que pertenezco al programa Fulbright, y todo eso va armando un muñequito que al final entrego y digo, vean, este soy yo y esto es por lo que yo quiero ser un becario Fulbright y estudiar en Estados Unidos. Después vienen unas entrevistas y al final fui reconocido con una beca Fulbright para la Universidad de Duke en Estados Unidos. 1 de 5, pasando filtros y filtros Sí, y filtros. hubo casi 500 aplicantes en esta corte de Fulbright. Bueno, muéstranos entonces en qué consiste el certificado que muestra y revela la selección de Juan David dentro de ese proceso de la beca Fulbright. Entonces, este certificado me otorga una beca J. William Fulbright, que es una beca de maestría para los Estados Unidos. Y con eso empezaré a estudiar en agosto del 2022, o sea, en unos mesecitos, mi programa en políticas públicas. Muy bien, supongamos que Juan David Merlo, después de estar en la Universidad de Duke, de estudiar políticas públicas, regresa a Colombia y con el tiempo es ministro de Educación. ¿Repite un programa como Serpi lo paga o dice esos recursos los repartimos entre toda la educación pública? Es una pregunta difícil, pero creo que hay que atacar por todos los frentes. Hay que aumentar la educación pública y también crear programas como Serpi lo paga. Y aunque me encanta la educación, mi expertise está en ambiente. Voy a estudiar una maestría en política pública con un enfoque en medio ambiente y a eso me dedico. Seguramente ambas me dedicaré, no lo sé. Me está diciendo que no va a ser ministro de Educación, sino ministro de Ambiente. Más o menos es lo que me está diciendo. Juan David, muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, y un saludo a todos y todas.